Quisiera pedirle, por favor, si se pone de pie un momento más, deje su Biblia por ahí a un lado, vamos a orar y vamos a pedir de una manera muy seria, pero que salga de lo profundo de nuestro corazón estas palabras. Digámosle al Señor: Señor, necesito que hables a mi corazón. ¿Cuántos necesitan que Dios hable al corazón? Vamos a orar y yo quiero pedirle que usted en sus propias palabras hable con Él y dígale: Señor, necesito el maná del cielo, necesito tu palabra, Señor, esta tarde. Hemos venido, nos hemos reunido, estamos aquí en este lugar, en armonía, en unidad, fluyendo en el Espíritu, Señor, conforme a cómo tú nos has llevado a través de los cantos aprendidos, de alabanza, de adoración. Pero, Señor, tú deseas de nosotros un corazón humillado a ti, Señor. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Por eso ahora, Señor, nos disponemos para escuchar tu palabra. Que no sea una palabra más. Dile al Señor en tus propias palabras: Señor, que no sea una palabra más. Que tu palabra, que es viva y que es eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser interior. Abre tus labios y dile: Señor, tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre del Señor sea perfecto y bueno para toda buena obra, Señor. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a recibir el consejo de tu palabra, Señor. Y no solamente recibirlo al nivel de la mente, sino al nivel del corazón, Señor. Ahí en nuestro ser interior, en el centro de la personalidad de lo que somos, que es el corazón, Señor. Ahí pedimos en el nombre de Jesús que deposites la preciosa semilla de tu palabra y esta dé fruto y fruto abundante a su tiempo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, tome su lugar y ahora acompáñeme ahí en su Biblia, en Mateo capítulo 25. Continuamos desarrollando nuestra serie Las verdades del reino en parábolas y hoy vamos a ver la parábola de los talentos. La voy a desarrollar en dos partes. Esta es la primera parte. Y dice palabras de Jesús. Note usted lo que dice Jesús. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hasta ahí vamos a leer. Quiero desarrollar esta parábola de los talentos en dos partes. En esta primera parte estaremos considerando el mensaje profético de Jesús en cuanto a las señales que dijo Jesús que veríamos antes de su segunda venida, y comparando esas señales con el tiempo que estamos viviendo. A ver si hay manera de compararlos. A ver si lo que Jesús profetizó estamos viviéndolo en nuestros días. En la segunda parte, que la veremos la siguiente semana, daremos una explicación muy detallada de lo que habla la parábola, conscientes de nuestra responsabilidad, que como creyentes debemos de saber dar cuentas cuando Él venga a pedirnos las cuentas. Es decir, ¿cuántos saben que Jesús vendrá? Bueno, Jesús va a venir y lo que Él prometió que vendría,
una segunda ocasión. ¿Y cuántos saben que Jesús cumple lo que promete? Sí, Él cumple lo que promete. Entonces, Él va a venir a pedirnos cuentas. La pregunta es, cuando Él venga, ¿estaremos listos y preparados para rendir cuentas? Buena pregunta. Y si Él no viene antes de que los días de nuestra vida terminen, bueno, cuando los días de nuestra vida terminen, que pues está en su soberanía y en su voluntad llamarnos a cuentas, bueno, la pregunta es, ¿qué cuentas le vamos a dar al Señor? Si hoy el Señor nos llama a su presencia y nos pide cuentas acerca de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestras acciones, ¿qué cuentas le darías tú? ¿Y qué cuentas le daría yo? Vamos a tratar de desarrollar este mensaje, estas dos parábolas. Jesús las habló en el contexto del capítulo 24, que ya lo dije, es todo un mensaje profético que Jesús está dando 2 días antes de su muerte y se lo está dando a sus discípulos, gente que estaba con Él, gente que creía en Él, gente que era cercana a Jesús, no era gente incrédula. Le habló a sus discípulos en un diálogo y la primera advertencia que Jesús les da a sus discípulos, gente que conocía a Jesús, les dijo en Mateo 24:4, si da vuelta ya a su Biblia, la primera y más fundamental advertencia de Jesús fue: mirad que nadie los engañe. Esta palabra mirar habla de estar en una expectativa, en una acción vigilante, estar preparados. Miren que nadie, esta palabra engaño se traduce, más bien en el original se traduce, miren que nadie les haga vagar, que nadie los extravíe o los seduzca de la verdad. Este verbo engañar, que es utilizado por Mateo cuando está escribiendo este evangelio, implica una llamada de atención que demanda diligencia y vigilancia en la vida de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? A ver, no escuché bien. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay? Si usted cree en Jesús, ha confiado en Jesús, ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y ha nacido de Dios, entonces usted puede decir con toda convicción: soy un discípulo de Jesús. Y Jesús está hablando a sus discípulos. Y lo que Jesús les está diciendo es que miren que nadie les engañe. Los engañadores, siendo instrumentos enviados de Satanás, quien es el gran engañador de los hombres, escuchen esto, procurará desviar la atención de los creyentes, de los discípulos de Jesús, alejándolos poco a poco de Dios, hasta que finalmente estos apostaten de la fe. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el día de hoy estamos viendo lo que Jesús también y el apóstol Pablo profetizó, que estaríamos viviendo tiempos peligrosos en los cuales algunos apostatarían de la fe, renunciarían al camino verdadero del Señor. Déjeme decirle que esto está sucediendo hoy como nunca antes. Muchos están renunciando, están desertando de la fe. Y lo peor del asunto es que están yéndose a una eternidad sin Cristo. ¿Conoce a alguien que un día estuvo sentado ahí dentro de la iglesia, caminó, cantó, entonó alabanzas, como hace un momento nosotros entonábamos, levantábamos nuestras manos al Señor, y ahí estaba y lo veíamos ferviente, adorando, clamando al Señor, intercediendo por el Señor, pero hoy simplemente ya no está? Yo conozco muchas personas, incluso dirigentes de alabanza, que hoy, en lugar de seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, están adorando a Satanás. Apostataron de la fe. Esto significa entonces que esta palabra que Jesús está diciendo aquí, esta advertencia fundamental de Jesús, miren que nadie les engañe, se está cumpliendo. Hay mucha gente el día de hoy que está siendo engañada. Y luego en el siguiente versículo, en el versículo 5, Jesús les da la razón o el por qué. Miren que nadie les engañe, versículo 5, ¿por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
¿Ha escuchado personas que dicen, yo soy el ungido de Dios? Hoy hay muchos que se autoproclaman ungidos de Dios, cuando de unción no tienen nada. De hecho, andaba por ahí un falso profeta que él se había autoproclamado Jesucristo hombre. Ya no vive, por cierto. Y él una ocasión, en una de sus convenciones multitudinarias, donde miles y miles de personas engañadas lo seguían, les preguntó frente a ellos y les dijo, ¿cuántos de los que están aquí están esperando a Jesús? Y la gente a una voz dijeron, amén. Les dijo él, pues ya no tienen que esperarlo porque está frente a ustedes. Yo soy Jesucristo hombre. Pero el asunto es que ese Jesucristo hombre ya no está. Bueno, así como ese hombre, muchos, dice Jesús, que se han levantado autoproclamándose los ungidos de Dios y han engañado a muchos. A continuación quiero que vayamos a Hechos capítulo 20, donde vamos a leer palabras de San Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, es decir, a los líderes de la iglesia de Éfeso, donde Pablo les hace una advertencia, que esta advertencia coincide con las palabras de advertencia de Jesús cuando dijo, miren que nadie les engañe porque muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Mire lo que dice ahí la Escritura. Por tanto, mirad por vosotros. Miren por ustedes, dice Pablo. Le está hablando Pablo a los ancianos, a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia, a los cuidadores de la iglesia. Miren por ustedes. Ese mirar por ustedes habla de a nosotros los pastores habla de un examinarnos a nosotros mismos acerca de nuestras conductas, de nuestras acciones y de las motivaciones del corazón. Entonces dice Pablo a los ancianos, les dice, miren acerca de su conducta, acerca de sus acciones y las motivaciones de su corazón, para que enseguida puedan mirar por todo el rebaño con que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores de la iglesia, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que mirar por mí mismo, primero, delante de la presencia del Señor, a la luz de la palabra, acerca de mis acciones, mis conductas y las motivaciones de mi corazón, para luego poder ver por las acciones, conductas y motivaciones del corazón de la iglesia. Sería una incongruencia que yo pudiera acercarme con alguien y poder decirle, oye hermano, hermana, necesitas enderezar tus caminos cuando mis caminos están torcidos también. ¿Sí me estoy explicando? Jesús lo dijo de otra manera. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Muy diferente. Primero dijo Jesús, saca la viga de tu ojo y luego entonces ve y saca la paja del ojo de tu hermano, ¿verdad? En otras palabras, yo tengo que asegurarme que mi vida es una vida que agrada a Dios, que es una vida de santidad y de integridad, para entonces poder tener autoridad moral y espiritual para exhortar a la iglesia. Por lo tanto, constantemente tengo que ver y mirar por mis acciones, por mis conductas y las motivaciones de mi corazón, pero también ustedes. ¿Sí? Mirad por todo el rebaño, dice, con que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es del Señor, no es la iglesia del pastor. Versículo 29. Mire lo que dice Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, y luego hace un calificativo ahí, lobos rapaces, lobos feroces, lobos deseosos de tomar su presa. ¿Sabía usted que los lobos no trabajan solos? Trabajan en manadas, no andan solos, y ahí andan juntos. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, Pero los lobos
trabajan en manadas. ¿Y sabe cuál es el alimento favorito de los lobos? Las ovejas. Comen todo tipo de animales, ¿sí? Pero su alimento favorito son las ovejas, lo cual significa que no es ninguna casualidad que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pudiera escribir a los ancianos de la iglesia y advertirles que después de su partida entrarían en medio de la iglesia lobos rapaces, dice ahí, que no perdonarán al rebaño, a las ovejas. Y el siguiente versículo a mí me pone los pelos de punta, los pocos que tengo. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, hablando del género humano, que incluye a las mujeres, hombres y mujeres, dice, que hablen cosas perversas. ¿Que hablen cosas qué? Perversas. ¿Qué significa esta palabra perversa? Esta palabra perversa se traduce que hablen mensajes distorsionados, malinterpretados y corruptos, con el fin de arrastrar tras ellos, tras estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos lobos rapaces, para arrastrar tras sí, ¿a quiénes? A los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Bueno, ahora cobra sentido entonces la advertencia de Jesús en Mateo 24:4 cuando dice, mirad que nadie les engañe, que nadie los vaya a arrastrar, que nadie los vaya a seducir y los vaya a apartar de la verdad. Hay que estar atentos, hay que estar vigilantes. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra dicha por Jesús. Muchos falsos cristos se levantarán y están engañando a muchos y los están llevando a apostatar de la fe. Así que en el versículo 31, Pablo da una palabra de advertencia más, que dice, por tanto, es decir, por lo que ha sucedido, porque hay lobos rapaces y de en medio se levantan algunos, por tanto dice, velad, actitud vigilante, hay que estar listos. Ahora, en estos versículos que yo acabo de leer, no sé si usted alcanza a notar ahí dos tipos de enemigos que se levantan contra la iglesia. Los enemigos que vienen de afuera, que Pablo los describe como lobos rapaces, pero luego hay un segundo grupo de enemigos que son los que se levantan dentro de la iglesia. ¿Los alcanza a ver? Los que vienen de afuera, lobos rapaces, pero los que se levantan dentro con palabras perversas, lisonjeras, palabras aparentes. Pregunta, ¿cuál de estos dos grupos de enemigos son los peores? Los más peligrosos. ¿Cuáles son los más peligrosos? ¿Los de afuera o los de adentro? ¿Quién? Los de adentro. ¿Por qué los de adentro? Porque con los de afuera yo puedo estar en una actitud vigilante y nunca me puedo esperar de alguien de dentro que me vaya a traicionar, que me vaya a hablar palabras perversas, que distorsionen mi fe. No se espera. Sin embargo, de dentro surgen. Y sabe que los ataques que se gestan dentro de la iglesia son los que más víctimas han cobrado, los que más daño han hecho a la iglesia. Por eso usted ve iglesias por todos lados. Usted camina aquí por esta cuadra y por lo menos se va a encontrar 3 o 4 congregaciones. Camina por esta otra cuadra y se va a encontrar con otras 3 o 4, 5 o 20 congregaciones. No se diga en toda esta ciudad de Fontana. Yo le aseguro que muchas, de hecho se han hecho estudios donde dice que muchas de esas congregaciones son el producto y el resultado de divisiones en la iglesia. Porque ya surgió por ahí alguien que no estuvo de acuerdo con el pastor, o porque el pastor se metió con la secretaria, o porque hizo mal uso de las finanzas, etcétera. Se divide la iglesia y se hace otra iglesia. Y hay iglesias por todos lados, de todos tipos, de todos colores y de todos sabores, y de todo tipo de moveres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entran dentro lobos rapaces, pero los peores son los que surgen de dentro. ¿Sí? Ahora, el asunto no son los enemigos de afuera hacia adentro o los de adentro que se levantan ahí. El asunto es que no seamos nosotros los que hoy estamos aquí enemigos que se levantan dentro para dividir la iglesia o arrastrar a los discípulos en el error. Asegurémonos no ser uno de esos enemigos. ¿Se acuerda cuando Pablo perseguía a la iglesia?
un día tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le habla a Pablo y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué persigues la iglesia? Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. En otras palabras, ¿cómo te pones a las patadas con Sansón, como decimos en México? ¿Verdad? ¿Alguien podrá ir en contra de la iglesia que Jesús fundó? No, no. Por más fe que tenga, si las motivaciones, conductas y acciones del corazón no son y están centradas en el Señor, no va a haber éxito en todo lo que tú quieras hacer, porque es ponernos en contra del Señor. Nadie puede contra el Señor, ¿verdad? Entonces, dice Jesús: miren que nadie les haga vagar, que nadie los extravíe o los seduzca de la verdad. ¿Por qué? Pues bueno, ya sabemos, los chamanes se levantan, los adivinos se han multiplicado, los gurús, algunos inclusive por ahí argumentaron en base en las profecías mayas del 2012 que en el 2012 se acabaría el mundo. Vendría el fin del mundo y ahí anda la gente toda temerosa y asustada. Y luego hay otros que, basado en las predicciones y profecías de Nostradamus, dijeron: no va a ser en el 2012, va a ser entre el 2015 y el 2016. Y ahí anda la gente asustada. La pregunta es: ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Alguien sabe cuándo viene el Señor? ¿Alguien sabe cuándo terminan los días de este mundo? Nadie lo sabe. Es decir, el tiempo kairos de Dios, no el tiempo cronos, que es en el tiempo en el que usted y yo nos desenvolvemos, tiempo y espacio. No. El tiempo kairos de Dios, el tiempo que Él solo conoce, el tiempo exacto de Dios, de la segunda venida de Jesús, está solamente reservado al conocimiento divino, solamente para Dios. Solamente Él lo sabe, y lo compruebo con la Biblia cuando dice Mateo 24:36. Mire lo que dice ahí el capítulo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe. ¿Cómo estos entonces se ponen a profetizar y a predecir que entre el 2015 y el 2016 este mundo se acabará? ¿Cómo lo hacen? La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dice Jesús. En otras palabras, hay cosas secretas que pertenecen solamente a Dios y que no le es dado a conocer al hombre. Nosotros no podemos conocerlo. Así que el momento del cumplimiento del tiempo para la segunda venida de Jesús depende de la voluntad perfecta de Dios y de la soberanía del Padre. Solamente Él conoce el momento exacto en que este último suceso se producirá. Nadie más lo conoce. Así que no le vengan y que no le digan y que no le cuenten. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será como ocurrió con la primera, que según Gálatas capítulo 4 dice que cuando llegue el cumplimiento del tiempo, así entonces será la segunda venida de Jesús. Cuando Él vino fue en el cumplimiento del tiempo, ni antes ni después. ¿Sí? Cuando Él venga por segunda vez va a ser en el cumplimiento del tiempo, ni antes ni después. Ningún ser creado, ni siquiera los ángeles que sirven continuamente a Dios ahí en su presencia, conocen ni el día ni la hora establecida de este último acontecimiento en la historia de la humanidad. Solamente Dios. Que quede bien grabado esto en nuestro corazón para que nadie nos engañe. Pero en tanto esto sucede, dice la Biblia entonces, como no sabemos cuándo vendrá el Señor, dice la Biblia que entonces el Señor nos dejó señales, que serían como una advertencia, para que cada uno de nosotros al momento de ver que esas señales, de las cuales Jesús habló y se refirió, que usted y yo veríamos con toda claridad, esas señales hablarían que se estaría próxima a su segunda venida cuando estas cosas empezaran a suceder. No podemos narrar todas, le voy a narrar solamente algunas cuantas, porque ya lo dije al principio, es bajo este contexto profético, bajo este mismo mensaje que Jesús está hablando desde el capítulo 24 y todo el capítulo 25, que Jesús enseña la parábola de las 10 vírgenes, pero también la parábola de los talentos. Es un solo mensaje. Por eso necesitamos entender el contexto. ¿Por qué Jesús escribió y les habló la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos?
Dice Jesús, Mateo 24:37, vaya ahí a su Biblia. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. ¿En los días de quién? En los días de Noé. Bueno, basta solamente con ir a la Biblia, al capítulo 6 de Génesis, y usted y yo nos podemos dar cuenta claramente, porque Dios lo pone de manifiesto, que todas las intenciones del corazón de los hombres, dice ahí la Biblia, era de continuo solamente el mal. Por eso Salomón no se equivocó, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió en Proverbios capítulo 4, versículo 23, él escribió, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, de dentro del corazón, dice, mana la vida. Vida del Espíritu, la vida del reino de Dios, que ese reino de Dios ha venido a nuestro corazón. Cuando viene a nuestro corazón y recibimos de gracia las riquezas de la gracia de Dios, entonces de gracia recibimos, de gracia podemos darnos. Pero eso se recibe aquí en el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero el caso de estos hombres de Génesis capítulo 6, dice la Biblia que las intenciones de su corazón era continuamente mal tras mal tras mal. Deseos desmedidos por satisfacer la carne. En otras palabras, junto con el incremento del pecado y de la maldad, así también en aquellos tiempos eran las manifestaciones visibles de todo tipo de pecados. Hoy pasa exactamente lo mismo. Ya son muy pocas cosas que nos queda por ver. Ya hemos visto el pecado en todas sus formas desarrollándose. Ya los asuntos que tienen que ver con... El autor de Hebreos dijo en el capítulo 13, versículo 4, 12:4, 13:4, dijo, honroso sea en todos el matrimonio. Ya al matrimonio ya no se le da la honra y el respeto que merece. Ya hoy mucha gente ha hecho del matrimonio un juego, ¿sí? Ya no hay respeto. Vivimos tiempos de gran inmoralidad donde la corrupción del hombre ha alcanzado ya niveles insostenibles. La sociedad del tiempo de Noé no solamente había repudiado a Dios con sus conductas, se habían olvidado de Dios. Hoy sucede lo mismo. La gente con sus conductas está rechazando los principios de Dios, los principios morales y espirituales de Dios. Pero también ya nos hemos olvidado, hay gente que se ha olvidado de Dios. Y por eso es que en el versículo 38 dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. ¿Cómo estaban los seres humanos de aquel tiempo? Comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. ¿Esto significa entonces que comer, beber y casarse está mal? ¿Eso significa? No, ayer acabamos de tener una boda. ¿Sí? No. Lo que sucede es que la gente de aquel tiempo estaba cayendo ya en unos excesos que habían ofendido a Dios. Déjeme decirle una cosa. Así como en los tiempos de Noé, dice la Biblia que a Dios le dolió su corazón de haber creado a toda esa humanidad, y debido al dolor de su corazón, Él determinó en su corazón quitar toda esa generación de seres humanos perversos y malos del corazón. Hoy el corazón de Dios está dolido también. A Dios le duele su corazón. Porque el corazón de los hombres de hoy está como el corazón de los hombres de los tiempos de Noé, de continuo solamente mal. Hoy la gente se casa hoy y al año ya se están divorciando. Ya cuando un matrimonio duró 5 años, le dice la gente, le aplaude la gente, dice, ya la hiciste. Bueno, yo conozco un hombre que dice que es pastor, que después de 25 años se divorció de su esposa, y la causa por la cual se divorció de su esposa, pues, ¿cuál creen ustedes que fue? Adulterio, de él y de ella.
Y yo no sé si este hombre tuvo un tiempo para ser restaurado, no solamente en su vida matrimonial, sino en su vida ministerial. El asunto es que hoy por hoy es pastor de una iglesia aquí cercanamente. ¿Sí? Una ocasión su esposa le dijo: oye, ¿cuántos saben que un pecado de adulterio se puede perdonar? ¿Sí o no? Se puede perdonar un pecado tan grave como es el pecado de adulterio. Y una vez que se perdona, esto habla de que un matrimonio cristiano quiere luchar por su matrimonio, para seguir según el diseño de Dios hasta que la muerte los separe. Así que la Biblia nos enseña que los discípulos de Jesús podemos superar un pecado tan grave y tan doloroso como es el pecado de adulterio, ¿verdad? Pero bueno, este hombre se acerca a su esposa legítima, y le dice: oye, pues vamos a trabajar, vamos a tratar de restaurar nuestro matrimonio, vamos a tratar de pedir ayuda, vamos a acercarnos a Dios, vamos a buscar en la palabra del Señor, vamos a retomar nuestra vida matrimonial y vamos a hacerlo no solamente por nosotros, tenemos nuestros 2 hijos que son jóvenes, vamos a luchar por nuestro matrimonio. ¿Sabe lo que dijo el pastor? Yo volverme a casar contigo, jamás. Jamás. ¿Qué es lo que se está haciendo con el matrimonio? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Cuando la Biblia dice que lo que Dios junta, no lo separa el hombre. Desde luego, cada circunstancia en cada matrimonio es muy diferente. ¿Sí? Entonces, así es como estaba viviendo la gente del tiempo de Noé. Y entonces en el versículo 39 dice: y no entendieron los habitantes del tiempo de Noé hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pregunta: ¿usted está entendiendo los tiempos que estamos viviendo? ¿Está viendo lo que está sucediendo alrededor? ¿Está escuchando lo que está sucediendo alrededor? Y si estamos viendo y si estamos escuchando, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana? Porque si alguien se dice cristiano solamente porque viene el domingo a la iglesia, pero sale de la iglesia y vive su vida como le da su gana, yo dudo que verdaderamente sea cristiano. Así que en su mensaje profético Jesús relaciona aquellos días, los días de Noé, como una señal manifiesta que todos veríamos previa a su segunda venida. ¿Usted está consciente de las señales de advertencia que hablan de la segunda venida de Jesús? ¿Sí está consciente de lo que está sucediendo? Bueno, déjeme decirle que en aquel tiempo, en el tiempo de Noé, el diluvio vino a ser el juicio de Dios a causa de la perversidad del hombre. Dios tomó la determinación de quitar aquella humanidad, aquella generación de hombres de sobre la faz de la tierra, y de Noé levantar una nueva generación de personas conforme al corazón de Dios, porque dice la Biblia que Noé halló gracia en el corazón de Dios. La pregunta es si nosotros estamos encontrando la gracia de Dios, que de nosotros pueda surgir una generación de hombres y mujeres, que nuestros hijos, nuestros nietos puedan ser hombres y mujeres que puedan agradar a Dios, y nuestro cristianismo pueda ir de generación en generación, se pueda ir sosteniendo. Sí. Aquellos hombres quedaron ahí en el diluvio como causa y resultado del juicio de Dios. Fueron 120 años que le llevó a Noé construir el arca, tiempo durante el cual se daban los últimos momentos a aquella gente para acogerse, para abrazar la gracia de Dios antes de que el juicio de Dios descendiera sobre aquella generación de hombres. Y aún más, Dios permitió un tiempo muy corto de 7 días antes de que la puerta fuera cerrada, con el fin de que en esa gracia de Dios, todos aquellos que quisieran acercarse a Dios, la puerta aún estaba abierta. Pero ¿sabe cuál fue la realidad? Que solamente Noé y sus 7 hijos, con sus hijos y sus nueras, fueron 8 personas solamente los únicos que se salvaron en esa arca. ¡Qué tragedia!, ¿no?
Qué tragedia tan impresionante. Hermanos, es tiempo entonces de acogernos y abrazar y no soltarnos de la gracia salvadora de nuestro Dios, porque el tiempo del juicio final, mis hermanos, está muy cerca. Las señales ya las estamos viendo. ¿Sí está viendo las señales? Bueno, muchos falsos profetas se están levantando con falsas enseñanzas y con falsas herejías, están engañando a mucha gente. Pero también dice la Biblia que habrá pestes y que habrá hambres y que habrá terremotos, señales que usted y yo veríamos antes de la segunda venida de Jesús. ¿Está habiendo pestes en este mundo, sí o no? ¿Hay hambre en este mundo, sí o no? Bueno, si usted no sabía, me encontré un dato muy interesante. ¿Sabía usted que el hambre en el mundo mata a más personas cada año, muchas más personas que las que mata el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntas? El hambre está matando más gente que estas tres enfermedades juntas. Las estadísticas dicen que alrededor de 795 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa. Eso es casi 1 de cada 9 personas en la tierra están muriendo de hambre. Y bueno, ¿cuántos saliendo de este lugar van a ir a comer? Y dicen, no, a mí no me gusta eso. No, yo quiero esto. Y luego nuestros hijos, cómete este plato de verduras. No, no me gustan las verduras. Y la gente, 1 de cada 9 personas está muriendo de hambre. Pregunta, ¿se está cumpliendo la palabra profética de Jesús? Señales que veríamos antes de su segunda venida. Por lo tanto, mis hermanos, la segunda venida de Jesús está a la vuelta de la esquina. $66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en los países en desarrollo. Solamente en África dicen que hay 23 millones de niños que llegan al salón de clases con hambre. Usted entra al internet y ve a los niñitos así, todos desnutridos. Y nosotros haciéndole fuchi a la comida. No me gusta esto, no me gusta aquello. También dice la Biblia que una de las señales que veríamos serían terremotos. ¿Sabía usted que ayer anoche, mientras usted y yo dormíamos, hubo 98 temblores en diferentes partes del mundo? Ni cuenta nos dimos, porque estábamos bien dormiditos. Pero 98 lugares alrededor de este mundo fueron sacudidos por un terremoto. 595 temblores se han suscitado en los últimos 7 días, 3.031 temblores en el último mes y 45.822 temblores se han llevado a cabo en lo que va de este año. ¿Y sabía usted que está pronosticado dentro de no mucho tiempo lo que han dado en llamar el gran terremoto en California, y que se dice que causará la muerte de más de 2 millones de personas y millones de dólares en pérdidas materiales? ¿Sabía usted eso? ¿Sí o no sabía? Si no lo sabía, hoy ya lo sabe. El gran terremoto en California. Y si acaso estamos incluidos en esos 2 millones de personas que se pronostica van a morir, la pregunta es si estamos preparados. Ese es el asunto. Porque podemos estar aquí, haber levantado las manos, haber entonado cantos, algunos haber llorado, algunos otros haber dado una ofrenda, etcétera, etcétera. Pero si el Señor nos llama a cuentas, ¿estamos listos? ¿Cuánta gente tú conoces a tu alrededor que no conoce al Señor? Y que sabes que si los días de su vida terminan, se va a ir a una eternidad sin Cristo. ¿Cuántos de nosotros sentimos dolor en nuestro corazón y vamos y les hablamos a esa gente de Cristo? El viernes salió mi esposa a la Ciudad de México a predicar en un evento de mujeres. No anda de vacaciones, anda trabajando. También yo andaba trabajando, no andaba de vacaciones. ¿Sí? Entonces le llamo el viernes en la noche ya para preguntarle cómo había llegado. Y me dice, llegué muy bien, lo único que no llegó fue mi maleta. No llegó su maleta.
Dice, pero no importa, porque no me importa que se haya perdido lo material. ¿Sabes lo tremendo que sucedió mientras iba en el vuelo de Los Ángeles a la Ciudad de México? Las dos personas que iban a mi lado recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. ¡Qué buena noticia!, le dije. ¿Qué importa lo material con tal de ganar almas para el reino de Dios, mis hermanos? Y a veces nosotros nos desenfocamos de lo espiritual para enfocarnos en lo terrenal, que es tan temporal y pasajero. Y dejamos a un lado nuestra vida cristiana. Hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, señales que usted y yo ya estamos viendo que están sucediendo, las cuales nos hablan de que la segunda venida de Jesús está cerca. ¿Cuántos lo están esperando? ¿De veras usted lo está esperando? ¿De veras se quiere ir con Él? Yo sí. Yo sí. Mire lo que dice Mateo 24:40. Mateo 24:40. Otra señal que vamos a ver. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué significa esto? Esta señal significa que la venida del Señor producirá, entre otras consecuencias, la separación entre dos grupos de personas. Las que han creído en Él y nacido de nuevo estarán con Él, con el Señor. Pero los incrédulos que rechazaron el mensaje y rechazaron a Jesús estarán separados de Él. Eso es lo que dice la Escritura. Uno será tomado y otro será dejado. Esto enseña que estas personas estarán en pleno desarrollo de sus actividades normales cuando el Señor separará a los que son sus hijos de los que no lo son, como la parábola del trigo y la cizaña. Llegará un momento en que el Señor separará el trigo de la cizaña. Entonces dice ahí, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto habla de que la segunda venida de Cristo hallará a todas las personas, la segunda venida de Cristo nos hallará en nuestras ocupaciones habituales, en lo que tú haces, ahí donde trabajas, ahí donde estás en tus ocupaciones de cada día, donde una será tomado para juicio, cuando rechazó, como resultado de haber rechazado el mensaje, y otro será dejado, dice la Escritura, para entrar y disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. El reino que Jesús establecerá cuando venga por segunda vez a esta tierra. Uno será tomado para juicio y otro será dejado para disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. Versículo 41. Dice, dos mujeres estarán moliendo, actividades cotidianas. La una será tomada y la otra será dejada. La misma situación de los que están en el campo. El que será tomado para juicio, y el que será dejado para disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. La pregunta es, ¿de cuáles de estos dos es usted? ¿De los que serán tomados o de los que serán dejados? No me tiene que responder, usted lo sabe. Así que entonces Jesús dice en el versículo 42, por lo tanto, como todas estas cosas van a suceder, mire el consejo de Jesús: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿No fue la misma advertencia y el mismo mandamiento que dijo Pablo a los pastores de la iglesia de Éfeso? Por tanto, velad. Lo mismo dice Jesús, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Cuántos están preparados? Y si no, hoy es un buen día para prepararnos y decirle al Señor: Señor, ya quiero estar listo, quiero estar preparado, porque no sé la hora, no sé el día ni la hora, pero como no sé ni el día ni la hora, quiero estar preparado en tu presencia.
esperando tu venida. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Estás preparado? Sí. Bueno, debido a las circunstancias y a los conflictos que estamos enfrentando y muchos otros que seguiremos enfrentando, antes de que venga Jesús por segunda vez, Él establece este grande mandamiento: estar preparados, velando en oración. ¿Cuántos quieren velar en oración? Bueno, los esperamos entonces el día 12. A velar en oración. Versículo 45. Mire lo que dice Jesús. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? ¿Qué significa esto? Que en los días de la segunda venida del Señor y en los días actuales, Dios tendrá entre su pueblo siervos, con S minúscula, ¿sí? Siervos con dos características fundamentales y sobresalientes que Él menciona ahí. Número 1, la fidelidad, y número 2, la prudencia. Los fieles y prudentes estarán cuidando de la casa de Dios, de la grey de Dios. Los que no tengan fidelidad y prudencia, esos simplemente estarán viviendo la vida. Pero los siervos verdaderos del Señor estarán manifestando estas dos características: fidelidad y prudencia. Es decir, la fidelidad será el distintivo de todo creyente y será un resultado de que el Espíritu Santo de Dios mora en él. Ha sido sellado con el Espíritu Santo. Nadie puede decir yo soy fiel a Dios y sin tener al Espíritu Santo en su corazón. ¿Cuántos son fieles a Dios? Solamente aquellos que hemos sido sellados con su Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, podemos declarar con convicción: quiero ser fiel a Dios, soy fiel a ti, Señor. Es más, el siervo fiel da el alimento necesario en el momento oportuno a los demás siervos. Todos somos siervos los unos de los otros. De gracia recibimos el alimento, de gracia hay que dar el alimento. Algunos reciben de gracia el alimento espiritual y no dan nada. Cuando tenemos mucho que dar, hay mucho potencial espiritual en nosotros y simplemente por no hacer la obra del ministerio, no lo damos, no lo hacemos. Cuando hay miles de personas allá afuera que están necesitando de lo que tú ya recibiste de gracia. El siervo fiel muestra su fidelidad, la muestra ocupándose en las labores encomendadas en el reino de Dios. El siervo fiel no es aquel que está ahí sentado nomás cruzando de brazos y dice: yo no voy a hacer nada para la obra del Señor, que la haga el pastor y que la haga los que ayudan ahí en la iglesia. Yo me voy a mantener aquí con los brazos cruzados. Si la gente se va al infierno, que se vayan al infierno. Yo ya gané mi salvación, el Señor ya me dio la salvación que yo necesitaba y los demás no me importan. No, el siervo fiel se ocupa en la obra de Dios y en los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios. El siervo fiel hace un trabajo pastoral que es dar el alimento a su tiempo. Yo no puedo pararme detrás de este púlpito y decir: pues estuve orando y el Señor no me dio nada, ningún mensaje. Yo no puedo hacer eso, eso es negligencia. Tampoco puedo de manera deliberada y ligera dar cualquier mensaje, solamente sin antes no he discernido en el Señor la voz del Señor acerca de lo que el pueblo necesita. Y lo que hoy usted y yo estamos necesitando es una palabra de advertencia, donde en el contexto de lo que Jesús está enseñando, Jesús nos habla y nos advierte que las señales que hablarían acerca de su segunda venida ya las estamos viendo, ya están sucediendo, y esto nos debe de conmover y nos debe de sacudir de tal forma que podamos estar prevenidos para que cuando Él venga podamos irnos con Él. Yo me quiero ir con Él y debo de mantener, por lo tanto, mi vida en santidad, en integridad. Debo de mantener mi vida ahí en la presencia del Señor. Mire lo que dice el versículo 46: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Qué? Ocupado en las cosas y en los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios, trabajando en la obra del Señor. Dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá,
Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, como muchos suponen, no, pues como siempre se ha dicho que el Señor ya viene y que el Señor ya viene. Yo tengo años escuchando que la segunda venida del Señor ya está cerca, pero cada vez está más cerca. Pero hay algunos que aún a pesar de que están escuchando que la segunda venida del Señor está muy cerca, siguen viviendo su vida como si nunca Jesús fuera a venir. Entonces dice, y si dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no quiero estar ahí. ¿Quién quiere estar ahí? Yo no. Bueno, así que alrededor de todo este panorama profético que Jesús está hablando acerca de los acontecimientos futuros, es que Jesús escribe estas dos parábolas, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Notemos que es un solo discurso de Jesús en el mismo contexto. Estas dos parábolas no son dos parábolas separadas, son dos parábolas que se complementan la una de la otra. Las dos parábolas forman parte de un todo en el mensaje profético de Jesús, de la enseñanza de Jesús sobre las señales que precederían antes de su segunda venida. En esta segunda parábola de los talentos es necesaria para complementar la anterior, que es la de las vírgenes, donde debemos entender que en la vida de todo creyente hay dos aspectos importantes: el aspecto interior y el aspecto exterior. En la parábola de las vírgenes, el Señor enfoca su atención en la condición espiritual del ser interior de las vírgenes, en este caso manifestado con la presencia o la ausencia del aceite. El aceite representa la vida del espíritu en el creyente, ¿sí? En el interior, el ser interior, ¿sí? Entonces, ¿cuántos tienen aceite en su ser interior? ¿Sí? Porque el que no tiene aceite puede decir, sí, yo estoy esperando al Señor, pero se te puede apagar tu lámpara, ¿verdad? En la parábola de los talentos, por el contrario, el Señor se enfoca su atención en el asunto exterior, en el sentido de que lo que hay en el interior se manifiesta externamente con actos concretos que tienen que ver con el servir en la obra y en los asuntos del reino de Dios. Si tú estás lleno de la presencia del Señor a través de su Espíritu Santo, su Espíritu Santo te va a impulsar, te va a motivar a hacer la obra de Dios. No estar con los brazos cruzados y ver nada más que unos hacen y otros no. El Espíritu Santo debe de motivarnos y conmovernos y decir, el tiempo está cerca. Y mi vecino no es cristiano, mi compañero de trabajo no es cristiano, mi compadre no es cristiano, mi hermano, mi familiar no es cristiano. Voy a trabajar en los asuntos del reino de Dios, predicando el evangelio de buenas nuevas de salvación. Y algunos ¿se fija cómo trabajan los testigos de Jehová? Andan como hormiguitas. Y los cristianos, no, pues bien a gusto, ¿verdad? En la parábola de las 10 vírgenes se enseña acerca de la necesidad de velar y mantenerse en una actitud vigilante. Pero en la de los talentos se enseña acerca de la necesidad de trabajar en la obra de Dios. Por un lado, entonces, necesitamos estar preparados, velando, en tanto venga el Señor. Pero en tanto no venga, pues hay que trabajar. Y de eso trata justamente la parábola de los talentos. Es decir, que mientras el creyente espera el regreso del Señor, se ocupa en las actividades del reino de Dios en tanto el Señor no regresa. ¿Cuántos están ocupados en los asuntos del reino de Dios? Porque a veces nos ocupamos más en los asuntos terrenales que en los asuntos del reino de Dios. Hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja no coma. Pero hay que hacerlo de manera balanceada. El hecho de desarrollar nuestra actividad diaria y tener un trabajo no significa que ya no vamos a trabajar en los asuntos del reino de Dios. Ahora que andaba en el viaje que hice, conocí a un misionero que tiene
me contagió su pasión que tiene por el pueblo cubano. Me dijo, hermano, tú necesitas ir a Cuba. ¿Cuántos quieren ir a Cuba? A nadie le gusta ir a Cuba. ¿Sabe por qué? Porque ya vamos a dar. Va uno a dar. Y a dar de todo. A dar de tu fuerza, a dar de tu tiempo, a dar de tu dinero. La gente es muy pobre. ¿Ya se había dado cuenta de eso? Este hombre es un hombre de nacimiento guatemalteco, pero de crianza mexicano. Gloria a Dios por los mexicanos, ¿no? Pero tiene una pasión por el pueblo cubano que me la transmitió. Me dijo, mira, incluso me presentó un video ahí. Me dijo, es una gente que tiene hambre de la palabra de Dios. La gente necesita ese alimento que nosotros ya tenemos, pero no lo hacemos, no vamos y les llevamos ese alimento porque el pueblo cristiano de Dios de la actualidad está como en un letargo espiritual, están así como medios adormilados, ¿verdad? Y vemos la necesidad a nuestro alrededor. No necesita ir a Cuba, dentro de nuestra propia casa hay mucha necesidad. Pero el que quiere ir a Cuba, el próximo año vamos a ir a Cuba. ¿Cuántos quieren ir? Así que la parábola de las vírgenes fue dada para subrayar la importancia de estar listos y preparados antes de la segunda venida de Jesús, cuando la parábola de los talentos está hablando de trabajar en la obra de Dios. Déjenme decirle una cosa. Hay ocasiones en que Dios nos da oportunidades una sola vez en la vida. Y cuando esa oportunidad que Dios nos da una sola vez en la vida la aprovechamos, en esa oportunidad estamos asumiendo la responsabilidad de dar fruto de las oportunidades, de los recursos que Dios provee para nosotros. La parábola de los talentos habla de dinero, ¿sí? Pero habla de los recursos que Dios da para que, en este caso, 3 de sus servidores administren. Dice ahí que un hombre rico repartió sus bienes para que 3 hombres se los administraran. Otra versión dice, llamó a 3 de sus siervos y les repartió su fortuna. Era un hombre muy rico. Escuche esto, el rico representa a Jesús. Jesús es el que tiene toda una riqueza espiritual. Nosotros somos los siervos a quienes Dios reparte sus riquezas espirituales para que las administremos. Ahí habla de dinero, pero también los recursos que Dios nos da es nuestro tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? A veces se pierde tanto tiempo metidos en el internet o en el Facebook o en la televisión y se pierde el tiempo, se desaprovecha mucho el tiempo. Pero a veces también Dios nos va a pedir cuentas. El Señor vino y le pidió cuentas a estos 3 siervos. A ver, el que le dio 5, ¿qué hiciste con esos 5? Al que le dio 2, vino y le pidió cuentas como al que le dio 1. ¿Sí? Escuchen esto, mis hermanos. Dios va a venir y nos va a pedir cuentas acerca de qué hicimos con los recursos que Él puso en nuestra mano. Él nos dio el recurso de la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad que sí? No teníamos esperanza. Vivíamos en este mundo sin esperanza. Pero Jesús tomó nuestro lugar y nos hizo nacer de nuevo a una nueva vida en Cristo. Nos dio la vida. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese recurso de una nueva vida en Cristo? En otras palabras, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Yo sé lo que estoy haciendo con mi vida. ¿Sí? Dios nos ha dado la bendición y el privilegio de formar una familia. ¿Cuántos tienen hijos? Bueno, déjeme decirle, va a venir un día el Señor y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la herencia que te dejé? Porque la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Y va a venir el Señor y nos va a decir, ¿qué hiciste con los hijos que te puse para que los administraras? No, Señor, pues se me fueron al mundo. ¿Por qué se fueron al mundo? Porque muchos de nosotros
La Biblia dice que instruyamos a nuestros niños para que cuando sean viejos no se aparten del camino del Señor. ¿Qué significa instruir? Bueno, tomarlos y enseñarles las verdades del reino de Dios. Y para eso, escuchen esto, se requiere tiempo. Y hay algunos que dicen, pues no tengo tiempo para instruir a mis hijos acerca de las verdades del reino. Entonces el mundo, déjeme decirle, si usted no tiene tiempo para instruir a sus hijos en los asuntos del reino de Dios, para que el día de mañana cuando sean viejos no se aparten del camino del Señor, que no le extrañe que el día de mañana sus hijos se le vayan al mundo y se hagan unos delincuentes, drogadictos, narcotraficantes, pandilleros, asesinos, etcétera. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo para instruirles con la palabra. Porque decimos, no tengo tiempo. ¿Por qué andamos a veces más afanados en nuestros trabajos diarios, en los asuntos de esta tierra? Cuando los asuntos de esta tierra, mis hermanos, van a acabar, van a pasar. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, Mateo 25. Mas mis palabras nunca pasarán. Ahí está la palabra profética de Jesús. ¿Por qué Jesús escribió estas dos parábolas? En el marco de todo este mensaje profético, dice el Señor, a través de la parábola de las 10 vírgenes, estar preparados, velando. Pero mientras el Señor dice, te he dado recursos, ¿sí? Hablando de la parábola de los talentos, ¿qué estás haciendo con esos recursos? ¿Quiere saber usted qué pasó con estos 3 siervos a quienes ese hombre rico les entregó para que le administraran su riqueza? ¿Quiere saber qué fue lo que pasó? ¿Sí o no? La semana que entra lo vemos. Hay más tiempo que vida. La semana que entra vamos a seguir y entonces vamos a ver detalladamente qué fue lo que hicieron estos 3 siervos con los recursos que el Señor puso en sus manos. Y entonces vamos a ser confrontados para saber qué es lo que nosotros estamos haciendo con los recursos que Él ha puesto en nuestra mano mientras Él regresa. ¿Cuántos esperan al Señor? Bueno, mientras Él regresa, mantengámonos ahí en una vida de santidad. Vamos a orar y este es un momento muy importante, ¿sí? Es un momento en el que hacemos un compromiso juntos delante de Él, no conmigo, un compromiso con Él. De mantenernos con nuestra lámpara encendida, que el aceite no se nos termine. Que la lámpara de su palabra sea, como lo dice la Escritura en el Salmo 119, 125. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Oremos al Señor. Les invito a que se pongan de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dale gracias al Señor. Y dile, Señor, indudablemente que tú me has hablado. Y nos demanda, Señor, una vida que dé fruto, Señor. Una vida en tu presencia, Señor. Porque de lo contrario, Señor, si nuestra vida no da fruto, Señor, entonces iremos a las tinieblas donde será el lloro y el crujir de dientes, Señor. Que cuando tú vengas, Señor, habla con Él, abre tus labios un momento y dile, Señor, que cuando tú vengas por segunda vez, Señor, me puedas encontrar trabajando en los asuntos del reino, Señor. Ganando almas para ti, Señor. Predicando tu palabra, viviendo en santidad, viviendo en integridad, agradándote en todo, con mi vida rendida completamente a ti en adoración, Señor. Ayúdanos. Sabemos que tu venida está más cerca hoy que el día de ayer. Las señales son tan claras, tan evidentes. Oh Dios, oh Señor, aquí está nuestra vida. Levanta tus manos al Señor un momento y dile, Señor, ayúdanos, que cuando tú vengas nos encuentres trabajando, Señor. Nos encuentres viviendo una vida que te agrade a ti, Señor. Porque sabemos que vendrás y nos pedirás cuentas, Señor. Queremos entregarte buenas cuentas. Como lo dijo Pablo, he acabado la carrera y la he acabado con gozo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a encontrar la sabiduría que proviene de ti, Señor, para que
podamos vivir en esta vida, Señor, como a ti te agrada. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Límpianos y purifícanos de todas aquellas cosas que estorban nuestra relación contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros nietos inclusive, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos que están aquí del peligro del engaño, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos ocuparnos, estar ocupados, Señor, en tu palabra, Señor, escudriñándola, conociéndote cada vez más a ti, porque el tiempo está cerca. Vendrá el juicio final, Señor, pero cuando tú vengas queremos irnos contigo. Queremos ser de los que serán dejados para disfrutar de tu reino, Señor, el reino que tú establecerás finalmente en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén y amén. Puedes darle un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y todo el honor siempre, Jesús. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón.